Amén. El día de hoy yo quería compartir un mensaje con ustedes y en este mes voy a estar compartiendo una nueva serie con ustedes donde todavía no le he puesto un nombre conciso, estoy meditando, pero probablemente le pongan Los Elegidos. Y es que creo que la iglesia necesita una dosis de cachetada de propósito, se podría decir, porque creo que algunas veces nos volvemos simplemente espectadores de un mover de Dios, pero no queremos ser partícipes de esto. Estuve escuchando un podcast hace unos días atrás, se los recomiendo, se llama Haciendo Iglesia de Robert y Taylor Barriger, que son de los de Camino de Vida. Es un podcast muy rico, muy saludable. Y algo que ellos decían, Robert Barriger decía, es de que él había identificado una generación que le llamaba la generación del televisor, que todo lo que hacía era ver televisores y si algo no le gustaba lo cambiaba y lo cambiaba. Y dice que eso es lo que está viendo mucho en las iglesias, personas que cuando no ven algo en la iglesia que les gusta, inmediatamente se cambian de iglesia. Si no ven algo en el liderazgo, entonces inmediatamente se cambian de líder. Si ven algo que no les gusta en la alabanza, entonces cambian y todo lo cambian y no aprenden a hacer raíces. Y algo que nosotros somos como iglesias raíces, hemos aprendido a cimentarnos en nuestra alianza, en nuestro compromiso, en nuestras palabras. Y tiene mucho que ver con nosotros. Pero algo que yo quiero que tú entiendas es que hasta que tú no hagas raíces, entonces nunca engendrarás frutos. Para que un árbol pueda dar frutos, tiene que tener raíces profundas. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Porque si es que no tenemos raíces profundas, entonces nunca tendremos frutos. Pastor, ¿y qué es tener raíces profundas en la iglesia? Es tener vínculos profundos, es tener alianza entre nosotros, es convivir los unos con los otros. Yo quiero que tú entiendas que la iglesia no funciona si tú solo vas los días domingos. No funciona. Porque esto no es iglesia, esto es simplemente escuchar una palabra, ser lleno de Dios, poder alabar, poder adorar, que es muy importante, sí, pero así no funciona. La iglesia tiene que entrar en praxis, en práctica. ¿Y cuándo es eso? Cuando convives con las demás personas. Pero convivir no es fácil, porque cuando convives con otras personas, de pronto te encuentras, no lo sé, con Kevin. Y Kevin de pronto tiene cosas que no te gustan de él. Y de pronto tú dices, así eran los de la iglesia. Hipócritas. Sí, es verdad. En la iglesia hay un montón de hipócritas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es que es verdad. En la iglesia hay un montón de personas. Solo que la gente se ha olvidado que la iglesia es para la gente rota. No es para los que están sanos. Jesús no vino para los que están sanos. Jesús vino para los que estaban enfermos del alma. Entonces la iglesia está llena de gente rota. Puede ser una persona muy adinerada, que nació en cuna de oro, pero aún así está rota. Tal vez está sumergida en un vicio de drogadicción que no puede salir. No lo sabemos. En la iglesia vienen las personas que han salido de la prisión y los que están a punto de entrar. En la iglesia viene el que tiene 2 doctorados y el que es analfabeto. En la iglesia viene el que fue traficante y el que nunca probó un cigarro siquiera. En la iglesia hay todo tipo de gente y eso es lo que la hace especial. A mí siempre me preguntan y me dicen, Jarocho, ¿cómo haces para convivir con la gente y no terminar volviéndote un genocida? Yo les voy a decir cómo. Me enamoro del área más oscura de las personas. Es fácil enamorarte de las áreas bonitas de las personas, de lo lindo que son. Cuando tú ves a Néstor, por ejemplo, así, que parece un copito de nieve, fácil enamorarte. Pero cuando tú ves su lado oscuro, las áreas donde él flaquea, entonces es ahí donde es complicado. Y el desafío que Jesús nos da es ese, amar a tu enemigo. ¿Qué significa eso? Amar lo más oscuro, lo que no te gusta. O sea, yo predicando acá y ahí están escuchando al predicador, creo. Oye, hable y me voy, Qué falta de respeto. Entonces, quería decirles que es muy importante que tú convivas en la vida de la iglesia. Y esta semana yo saqué una cita con una hermana para poder confrontar algunas cosas que era necesario poder aclarar entre nosotros. Y yo me preparé, me capacité algunos días. Dije, esta cita va a estar fuerte, dije, ¿no? Y me capacité unos días para poder confrontar a la hermana. Y cuando llegué, dije, he orado, he hablado con el ángel Gabriel,
me ha soplado más o menos qué tengo que hablar. Y cuando me senté a hablar con la hermana, lo primero que le dije es, ¿cómo estás? Cuéntame. Y la hermana soltó todo y yo terminé ministrado, orando. Le dije, gracias, pastora. Y me fui. Qué increíble es cuando de pronto tienes citas. Me ha pasado esta semana, donde yo no aconsejé nada, me aconsejó todo a mí. Yo salí lleno de Dios, lleno. La persona tenía una revelación de lo que estaba viviendo que no tuve que ni decirle nada. Aquellas cosas que yo tenía que corregirle, ella me dijo, yo sé que tengo que hacer esto, esto y el otro, ya entendí, Dios me ha hablado. ¿Sabes cuándo es que tú ves eso? Cuando hay personas que no solo buscan una cita, sino que están buscando de Dios en la intimidad. Pero hay algo que ella me dijo que ha calado mi corazón mucho en estos días. Y ella me empezó a hablar sobre el lavado de los pies, de por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y es que lo que Jesús hizo como principio fundamental en el momento de lavar los pies de sus discípulos era prepararlos para el camino. Y es que Jesús le dice, llega un momento que Pedro le dice, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, si es que yo no lavo tus pies, entonces no tienes parte conmigo en este ministerio. ¿Qué significa esto? Presta atención a lo que te quiero decir. Lo que Jesús instauró era un ministerio los unos a los otros, donde yo te lavo los pies y tú me lavas los pies a mí. Tú quitas mis impurezas, yo quito tus impurezas. Nos servimos los unos a los otros. Pero esto de aquí nunca se va a volver una revelación en nosotros hasta que no entendamos que no fuimos llamados a una iglesia a simplemente ser adquisidores de un mover o simplemente recibir lo que nosotros pedimos. Hay personas que ven a Dios como un cajero automático, van los fines de semana, ponen su tarjeta, marcan la clave y le piden su milagro. Y no es así, porque simplemente estás viendo la parte más miserable, se podría decir, de lo que Dios tiene para tu vida. Y pastor, ¿qué es lo más grande? Y yo te quiero hablar de lo más grande que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Yo no te quiero hablar de las migajas que caen de la mesa, te quiero hablar de lo más grande que Dios le puede dar al ser humano. Repite conmigo, propósito. Propósito. Dios quiere dotar al ser humano de propósito. No quiere que simplemente sea una persona que vive para adquirir sueños, sino para poder cumplir un propósito existencial. El ser humano fue llamado a cumplir un propósito existencial. Y para eso te quiero poner un ejemplo. Ahora van a venir estas personas de un encuentro. Y son 20 y pico personas que vienen dispuestas a entregarlo todo a Dios. Y es interesante porque todas las personas siempre se preguntan, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Continuamente vienen las personas, sacan citas conmigo y me dicen, pastor, ¿qué crees que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú crees, pastor, que Dios quiera hacer? Si Dios tiene un llamado para mí, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, todos nosotros que estamos aquí y que queremos algo de Dios, que no está mal querer algo de Dios, presta atención, de una u otra manera queremos ser recíprocos en gratitud a Dios y poder en sí corresponder en gratitud a lo que Dios está haciendo. ¿Amén? ¿Amén? O sea, queremos servir de alguna u otra forma, todos. No hay una sola persona aquí que no quiera de una u otra forma decir, quiero hacer algo por Dios. Y eso nos conflictúa, porque muchas veces nos hemos sentido inhabilitados, nos hemos sentido no tomados en cuenta, o simplemente nos han dicho que somos una porquería, cochinada, inmunda, pecadora, que no puede servir a Dios. Y eso nos ha coaccionado continuamente. Pero sigue en nosotros este pensamiento, ¿qué puedo hacer yo para retribuir tanta gracia, tanto favor a Dios? Entonces les quiero contar una historia de un muchacho que se llamaba José. Y este muchacho llamado José fue a un encuentro. Se encontró con Dios. Dios hizo milagros, Dios lo sanó. Yo sé que está el ambiente cargado, pero si te veo dormirte otra vez más, hermano del cienciano. Y dice que este José quería hacer algo para Dios. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida? Y él agarró y dijo, ya sé, como a mí me gustan las tortas, seguramente a Dios le va a gustar también las tortas. Entonces él decidió hacer una torta de chocolate para Dios. Y dijo, voy a hacer la mejor torta de chocolate
que jamás nunca nadie ha probado en la vida. Entonces él decidió conseguir los mejores ingredientes para su torta de chocolate. Agarró y se fue a Holanda para traer la leche, se fue al África para buscar el cacao, se fue a la fábrica de Willy Wonka para buscar caramelos, hizo de todo. Para mí sí existe la fábrica de Willy Wonka, por si acaso. Papá Noel no existe, pero Willy Wonka sí. Entonces, él consiguió los mejores ingredientes para hacer esta bendita torta de chocolate y se pasó su vida entera haciendo una torta de chocolate para Dios, para que el día en el que él muriera vaya a la presencia de Dios y le diga: Dios, tengo para ti una torta de chocolate. Y termina la torta de chocolate y a los 2 días se muere. Y el brother llega al cielo. Y en el cielo, no sé cómo tú te imaginas el cielo, pero yo siempre me imagino el cielo con colas. Y había una cola enorme y se pone en la cola esperando su turno para entrar. Y cuando está esperando, él está con su torta de chocolate, esperando, y de pronto se da cuenta que el que está delante no tiene nada en las manos y él tiene una torta de chocolate. Mira atrás y la atrás tampoco tenía nada y le hacen Entonces él dice: yo sí tengo una torta de chocolate. Y la cola va pasando, él está emocionado, ¿qué dirá Dios cuando pruebe mi torta de chocolate? Y de pronto le toca, llega y le dice: Padre. Y Jesús le dice: Hijo, Padre, por fin vine, hijo, ven aquí. Le da un abrazo, dice: bienvenido a los cielos. Dice: Padre, quiero decirte que mi vida entera he vivido en gratitud a ti. Y por eso he decidido mi vida entera invertirla en hacerte un obsequio. Y él: oh, hijo, gracias. Y él agarra y dice: por eso te hice una torta de chocolate. Y Jesús: gracias. Pruébala, por favor. Sí, Gabriel, Rafael, vengan, partan la torta y repártanla entre los ángeles, por favor. Y ahí el pata agarra a José y le dice: deja ahí, aguanta, espérate. Deja ahí, Gabriel ya está así, ¿no? Deja ahí, le dice. Esta torta de chocolate es para ti, Jesús, no es para los ángeles, disculpen, no es que quiera ser egoísta, pero lo hice para ti toda mi vida. Y Jesús le dice: yo sé, pero a mí me gusta compartir. Sí, pero al menos cómela. Bueno, hijo, te voy a decir la verdad. A mí no me gusta el chocolate, me gusta la torta de vainilla. ¿Tú te imaginas pasar tu vida entera haciendo algo para Dios y de pronto llegar a la presencia de Dios y descubrir que no era lo que Dios quería? Y ¿sabes qué? Así hay centenares, millares, millones de personas creyendo que lo que están haciendo agrada el corazón de Dios. Y vivimos con este concepto de agradar el corazón de Dios. Pero la verdad es que quiero que entiendas una cosa: ningún ser humano puede agradar el corazón de Dios. Es por eso que Cristo tuvo que hacerlo por nosotros. Nosotros en Él somos gratos, fuera de Él no somos gratos ante los ojos de Dios. Entonces la pregunta es: entonces, ¿para qué vale mi vida? Presta atención, tranquilo. En primer lugar, quiero que entiendas una cosa. Repite conmigo: no hay nada que yo pueda hacer para ser grato ante los ojos de Dios. Nada. Absolutamente nada. Porque si habría algo, una sola cosa que tú podrías hacer para ser grato ante los ojos de Dios, entonces Cristo no hubiera tenido que venir a la tierra por nosotros. ¿Ok? Entonces solo somos gratos cuando estamos en Cristo. Repite conmigo: en Cristo, en Él. Cuando estoy en Él es que yo soy grato. Cuando Dios me ve, ya no ve ahí a Shalom, ve a Cristo. No ve los pecados, no ve mis impurezas y mis errores, ve a Cristo. Pero cuando yo quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas, en mi propio mérito, yo me salgo de Cristo y en ese mismo momento dejo de ser grato ante sus ojos. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces el ser humano en sí mismo, repite conmigo: en mí mismo, no puedo hacer nada para Dios. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Porque si no entiendes eso, tú vas a creer que porque vienes todos los domingos y tocas la batería, eres grato ante los ojos de Dios. No, es bonito lo que haces, es lindo, pero eso es una expresión de amor. ¿Ok? No es que Jesús dice: no hay nadie como Él.
me llena cada vez que agarras tus baquetas. No. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es algo más, se podría decir. ¿Que es importante, es necesario? Sí, pero no es a lo que Dios nos llamó. Dios no te llamó a hacer. Entonces, ¿a qué me llamó Dios? No entiendo nada. Tranquilo. Dios te llamó a estar en Él. Cuando tú estás en Cristo y tus raíces son profundas en Él, tú empiezas a engendrar vida. Y la vida de Dios empieza a florecer alrededor tuyo. Y todo lo que tú toques engendra vida. Porque Cristo es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando Cristo está en un determinado lugar, los muertos resucitan, los enfermos son sanados, los drogadictos son curados. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Hola. Entonces, todo lo demás que tú tengas, el don, el que yo predique, el que yo haga miles de cosas y podamos hacer, repite conmigo, hacer muchas cosas, no nos hace estar aprobados o desaprobados ante los ojos de Dios. Lo único que te aprueba o te desaprueba ante los ojos de Dios es Cristo. Por Él y por medio de Él y solo con Él es posible. No por tus méritos, no por cuanto tú hagas, no por cuanto tú te esfuerces, sino en cuanto tú más estés sumergido en Él. Pero cuando uno está más sumergido en Él, es dotado de vida de Dios. Y esa vida de Dios empieza a engendrar, repite conmigo, engendrar vida. Es por eso que cuando Dios habla al ser humano y le da el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? No, falso, ese no fue el primer mandamiento, ese fue el primer mandamiento de la ley de Moisés. Pero el primer mandamiento dado por Dios al hombre fue, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En pocas palabras, Dios le dijo al ser humano, vayan y tengan sexo. Tengan hijos, muchos hijos. Solo que, ¿qué pasó? El ser humano se llenó de pecado y todo lo que engendraba estaba con pecado. Cuando Cristo viene, presta atención aquí, cuando Cristo viene, Cristo muere por nosotros en la cruz y al resucitar sopla su espíritu en nosotros. Repite conmigo, en nosotros. Entonces el espíritu de Dios entra en nosotros y el espíritu de Dios y el espíritu del hombre se amalgaman y se vuelven uno solo. Ahí la vida de Dios entra en el hombre y Dios empieza a morar en el hombre. Entonces el hombre ya no vive el pecado, cae en pecado, pero ya no vive en el pecado. Entonces ahora el hombre puede engendrar, pero ahora va a engendrar según la especie de Dios, en Cristo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces el hombre peca y el pecado crea una división entre Dios y el hombre. El hombre se pelea con Dios. Ven aquí, Chespi, un ratito, por favor. Vamos a suponer, necesito a alguien así igual de agarrado que él para que no hagamos el ridículo. Kevin, por favor, enséñale. Por favor. Recuerden, Bruce Lee y Sancho Panza. Vamos a suponer, presta atención aquí, que Kevin es Dios. Y él está para el hombre, ¿ok? Y el hombre tenía una alianza con Dios, pero el hombre quiebra esta alianza. Y al quebrar la alianza, el hombre merecería morir, debería de haber muerto. Pero Dios lo justifica sacrificando un animal. Pero el hombre ya tiene el pecado y como ya tiene el pecado, ya no se puede relacionar con Dios y se pelea con Dios. Presta atención aquí. Dios no le dio la espalda al hombre. De hecho, Dios va continuamente y empieza a buscar reconciliar al hombre. Y lo quiere alcanzar, pero el hombre está peleado con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Viene Cristo, escucha aquí, viene Cristo y cumple la ley. Cumpliendo la ley y tomando el acta de decretos escrita en nuestra contra, dice la Biblia que la clavó en la cruz y lo expuso a Satanás y los suyos. En pocas palabras dijo, ¿sabes qué? Aquí hay algo contrario contra ti que no te permite ver a Dios. Entonces yo la cumplo por ti y yo voy a tomar tu lugar de conflicto y ahora yo te voy a reconciliar con Dios. ¿Qué es lo que Jesús hace para reconciliar al hombre con Dios? Le recuerda al hombre que es hijo, que es amado, que es acepto por Dios. Y le dice, Dios te ama. Dios no está molesto contigo. Ese es el mensaje, escucha aquí, que fuimos llamados a predicar. El mensaje de que Dios
ama al pecador y se entregó por él en la cruz. Pero cuando tú veas un predicador decirte que Dios no ama a un pecador, ese mensaje es del diablo. Escucha esto, porque eso no reconcilia al hombre. No lo reconcilia. Entonces lo que el hombre necesita entender es de que es amado por Dios, no importa la circunstancia, sea un asesino, sea lo que sea. Es interesante, justo la vez pasada estaba hablando con los de presbiterio y empezamos a analizar algo, que los mayores hombres de Dios en la Biblia, todos fueron asesinos. Increíble. ¿Qué has hecho? Todos asesinos. ¿Serio? Si tú te pones a analizar, Moisés, asesino. Pablo, asesino. David, asesino. Jaroch. Entonces, presta atención aquí. Dios toma al pecador y lo reconcilia. Escucha acá. Le dice, Él te ama y lo reconcilia al hombre con Dios. Ahora el hombre puede estar con Él, solo que para que tú puedas reconciliarte con Dios, tú tienes que creerlo. Cuando el hombre cree en la reconciliación, puede ser y abrazar a Dios. Escucha acá. Pero ahora algo interesante pasa. Miren lo que la Biblia dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya no es un asesino, ya no es un desgraciado, mentiroso, borracho, alcohólico, basura, inmunda. Ya no. Ya no. Es hasta peruano ahora. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Repite conmigo, todo es hecho nuevo. El problema es que la gente no cree que es nuevo y le encanta revisar el pasado. Y dice, ya no conocemos las cosas. Si es que en algún momento tuviste a Dios de una manera natural, a alguien que vino, ahora lo vemos según el Espíritu. Ahora mira lo que la Biblia dice acá. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Repite conmigo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No te entregó otra palabra, te entregó una, la de reconciliar al mundo con Dios. Entonces ahora Chespi, que fue rescatado, tiene un propósito existencial. No es tocar la batería por más que lo haga bien, no es cantar en el ministerio de alabanza por más que lo haga bien y lo es necesario, no es servir, no es jugar vóley, no. Su llamado es reconciliar al hombre con Dios. Su testimonio y su vida tienen que hablar de eso. O sea, si de pronto un día Néstor caminando en la calle lo ve a Chespi y dice, oye, ¿qué te pasó? Eres una nueva criatura, ya no eres el del pasado. Tú puedes decir, sí, es que soy amado por Dios, soy un hijo amado, pero ¿cómo Dios puede amar esa porquería? Y tú puedes decir, sí, yo antes estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, era un desgraciado, pero ahora Cristo me ha salvado. Él puede decir, wow, ese es un testimonio vivo. Y él le dice, ¿y cómo así? Porque yo estoy peleado con Dios. Y de pronto él le dice, sí, pero Jesús vino a reconciliarte, a decirte que eres amado. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Gracias. Entonces, el problema está que las personas solo van a la iglesia para... Y no está mal que tú recibas de parte de Dios y que veas los milagros y el mover de Dios en tu vida y que alabes y que adores, está bien. Pero si tú quieres sentir una plena, escucha aquí, un pleno propósito en Dios, necesitas reconciliar a las personas con Dios. Cuando tú empiezas a reconciliar a las personas con Dios, es como que empiezas a engendrar vida. ¿Por qué? Porque empiezas a engendrar. Existe una diferencia entre el ser humano en engendrar y en hacer. El ser humano no fue llamado a hacer, fue llamado a engendrar. Cuando tú veas la genealogía que tenía los hijos de Adán entre Set
y Caín, la Biblia muestra de que Caín, toda su genealogía, hicieron muchas cosas y terminaron haciendo la Torre de Babel. Pero Dios nunca los llamó eso, Dios los llamó engendrar. Y tú ves la genealogía de Set, que solo engendró hijos, y solo fueron tomados en cuenta la genealogía de Set, más no la genealogía de Caín. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pastor, entonces quiero que tú entiendas en esta mañana que tú fuiste llamado a engendrar vida. Ese es tu llamado. Pero pastor, yo recién estoy 2 semanas con las justas, me sé un versículo. Te voy a contar un poco sobre mi historia. Cuando yo me convertí, hace ya 17, 18 años atrás, yo había salido del colegio en Lima y estaba muy frustrado porque no sabía qué hacer con mi vida. Tal vez algunos testimonios de algunas personas puedan ser de que, sí, Dios me sacó del mundo de drogadicción, sí, que yo era delincuente, no, que yo era sicario. Y Dios rescata a las personas de diferentes atmósferas, de diferentes ámbitos. Y es verdad, hay milagros alucinantes de lo que Dios hace en la vida. Y por más de que sí, yo he tenido una familia bastante extraña, bastante disfuncional se podría decir, yo no considero que mi testimonio sea de un drogadicto. Por más de que he consumido drogas, tampoco un mujeriego, por más de que he tenido mujeres, etcétera, etcétera. Sí, he tenido un mundo, pero yo no considero que ese era mi testimonio. Mi testimonio de donde Dios me sacó es un poco diferente tal vez al de las otras personas. Yo odiaba al ser humano. Lo odiaba tanto que yo disfrutaba ver cuando la gente sufría. Yo tenía un placer, o sea, mórbido, así. Y si la persona sufría por mí, me excitaba. Yo quería que la gente sufra. Uno de mis sueños era ver gente morir delante mío. Yo quería eso. Porque yo odiaba al mundo y odiaba todo lo que estaba a mi alrededor. Desde niño, desde que yo crecí, nunca sentí un amor real hacia mi vida. Siempre sentí una soledad profunda. Desde que mi padre se fue a los 4 años a punto de matar a mi madre, y mi madre se volvió alcohólica, y mi papá terminó preso, y mis hermanos se fueron por todos lados. Yo crecí solo, odiando a todo el mundo. Entonces, cuando yo salgo del colegio con la esperanza de ser alguien, se me muere mi último sueño de querer ser alguien. Y termino en el mismo lugar donde crecí y nací, que fue en Urubamba. Entonces yo odiaba al ser humano. Cuando yo lo único que quería ya era destruir mi vida, estaba comprando unos cuantos kilos de cocaína para irme a Europa, de pronto me convertí en una célula. Y mi conversión fue, se lo voy a resumir, fue muy rápido. Yo estaba involucrado en un robo, estaba metido en problemas y terminé en una célula que no quería estar, que no quería llegar. Y cuando me senté en la célula, escuché una voz que me dijo así: tú eres la niña de mis ojos y te voy a dar una oportunidad más. Yo no lo podía creer, no podía creer porque estaba oyendo una voz. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y yo empecé a llorar como un niño. Nunca, jamás había escuchado una voz así. Pero había una duda en mi corazón, ¿por qué niña y no niño? O sea, que Dios me ve medio afeminado, decía yo, porque no entendía. Cuando yo lloraba y lloraba, pero sentí ese amor que nunca en mi vida había sentido. Y terminó la célula, me acerqué a Jonathan, que era el líder de la célula, y le pregunté, le dije, Jonathan, escuché una voz. Y él ahora me dijo, sí. Él me dijo que yo soy la niña de sus ojos y que me va a dar una oportunidad más. Y él me dijo, wow. Y yo le dije, sí, pero brother, ¿por qué niña y no niño? Y me explicó y me dijo que la niña de tus ojos es el iris, me dijo. Y tú eres intocable. Cada vez que tú quieres tocarte el ojo no puedes porque instantáneamente lo protege. Cuando Dios dice que tú eres la niña de sus ojos, es que tú eres intocable para el mundo. ¿Saben qué, hermanos? Desde mi infancia yo siempre fui maltratado por todo el mundo. Todo el mundo tocó mi vida, todo el mundo me destruyó, siempre fui vulnerable y nunca me protegió nadie me cuidó. Y ahora Dios me decía que yo era la niña de sus ojos. Eso cambió mi vida. Y cuando me dijo, te voy a dar una oportunidad más, no era una oportunidad más para que nunca más, no, una oportunidad de vida, porque yo me quería morir. Si me atrapaban en el aeropuerto con la droga, no me importaba. Si terminaba preso, no me importaba. Yo soy de las personas que te puedo decir que si no sería pastor o no sería cristiano, mejor dicho,
estaría muerto o preso. Más seguro que muerto. Pero ese es el punto. Muchas veces no nos damos cuenta de este momento en nuestras vidas. Este momento clave para mí fue importante. Ese día, yo le dije a Jonathan, bueno, gracias, ya me voy. Y me dijo, ven a mi casa. Ven un par de días conmigo. ¿Sabes qué? No me dejó irme de su casa. Estuve en su casa 3 meses. Me dio comida, me dio ropa, me dio colchón y su papá me dio un trabajo. No me dejaban irme, ¿sabes por qué? Porque ellos querían engendrar en mi vida. Y lo que él hizo es adoptarme para hacer de mí un discípulo. Presta atención aquí. Porque eso es algo que muchas veces nosotros no queremos hacer. Pero ese es el propósito más grande que el ser humano tiene. Cuando tú adoptas a alguien y lo haces hijo en la fe. Escucha esto. Yo no entendía lo que él estaba haciendo conmigo y probablemente él no sabía a lo que trascendería su inversión de 3 meses. Tal vez él no sabía que yo sería pastor. Que más de 10 iglesias serían abiertas. Más de 10 pastores. Por uno solo. Tú no sabes a quién le puedes estar dando el ministerio de la reconciliación. Tal vez él no lo sabía. Y ¿sabes qué? Ahí yo entendí algo. La Biblia dice, fructificad y multiplicaos. Ese fue el primer mandamiento de Dios al hombre. Fructifícate, multiplícate. Dios quería que fructifiquemos, que multipliquemos, que engendremos vida. A veces las iglesias están concentradas en el piso, en la silla, en construir, en hacer, en la música, en el esto, pero no están concentrados en el llamado. El llamado es fructificad y multiplicaos. O sea, Señor quiere que tú te multipliques en otros. No existe nada más grandioso en el cristianismo que verte engendrándote en otra persona. Cuando ves discípulos, personas que en algún momento estuvieron perdidas y que terminan no solo restaurando sus matrimonios, su vida, su familia, sino siendo llenos de un propósito existencial. Que no puede ser, escúcheme aquí, eso no puede ser humano. Eso no lo puede hacer el hombre. El hombre no tiene la capacidad. Eso tiene que ser de Dios. Cuando empezamos a engendrar vida es porque Dios nos está usando. Entonces Dios no te llamó a hacer una torta de chocolate. Dios te llamó a reconciliar al mundo con Él. Y tú puedes decir, ¿por qué sigo involucrado en mis mismos problemas? Pastor, desde que llegué a la iglesia, sigo en lo mismo. Mi esposo está igual, mi matrimonio está igual, mi economía está igual. Y sí, eso es lo que la gente no entendía. La gente buscaba a Jesús, recibía sus milagros, como aquel día que multiplicó los panes y los peces, y toda esa gente que alimentó, que fueron como 20,000 personas en total, al día siguiente volvieron a buscar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque volvieron a tener hambre. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Tú vas a recibir milagros de parte de Dios y vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para ti, pero siempre vas a querer algo más. No está mal, Dios no condena eso, pero lo que Jesús le respondió a ellos es, hey, yo soy el pan de vida. El que de mí come no va a tener hambre nunca más. O sea, hay una forma de saciarnos que va mucho más allá de nuestros conceptos humanos. Es cuando tú comes de Jesús. Y la forma más saludable de comer de Jesús es impartiendo vida a otros. No existe un hijo de Dios, un cristiano, que discipulando, que mentoreando, que pastoreando, que aconsejando, que orando por otros esté mal. No hay. No hay. Por eso en ese momento dice que cuando Jesús les dice eso, muchos se fueron. Y eso pasa en las iglesias, cuando los pastores predican esto, hermanos, vamos a evangelizar, vamos a salir, necesitamos que lideres una célula, ven conmigo, ayúdame, vamos a ir a los encuentros. Las personas dicen, no, yo solo venía por mi milagro. Yo venía para que hagan algo conmigo. No, yo quiero que me ayuden con mi matrimonio. Una vez que mi matrimonio esté perfecto, una vez que mis hijos estén en la universidad y mi hija menor, que tiene 2 años, esté en la NASA, ahí recién sirvo. Entonces las personas no quieren eso, por eso se van. Y la Biblia dice que cuando Jesús empezó a hablar sobre ese asunto, de la vida, de la importancia,
Dice que hasta sus discípulos empezaron a ir. Se fueron. Y Jesús miró a sus 12 apóstoles y los miró y les dijo: ¿ustedes también se irán? Y estos 12 que después entregan su vida por una causa y mueren haciendo el ministerio de la reconciliación y expandiendo su iglesia en el mundo, le respondieron así: ¿a dónde más iremos si solo en ti hay palabras de vida? Se olvidaron de sus problemas matrimoniales, se olvidaron de su economía, se olvidaron de las enfermedades, se olvidaron de la familia, se olvidaron de todo. Dijeron: ¿a dónde más iremos si solo en ti hay palabras de vida? Solo en ti somos dotados de propósito existencial. Solo por ti vivimos, Jesús. ¿Cuánto están entendiendo? Y escucha aquí. La pregunta que nos debemos hacer es si hemos sido fecundos, si realmente hemos fructificado, si realmente hemos podido reconciliar al mundo con Dios. La Biblia dice: por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, salir aprobados, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, mientras haya estado en el cuerpo, dice la Biblia. En la iglesia. Cuando tú ves a una persona que dice: ay, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, esa persona no cree en Dios. Porque la Biblia muestra que la iglesia es Dios y Dios es la iglesia. Y acá dice que nosotros vamos a compadecer ante un tribunal, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras hayamos estado en la iglesia. No fuera de ella, sino en la iglesia. Escucha aquí, sí va a haber un juicio para los creyentes, pero no de tus pecados, porque tus pecados ya fueron perdonados. En la cruz del Calvario, todos tus pecados ya fueron y recibieron un juicio. Y todo ese juicio recayó sobre Jesús, y Él murió y pagó por todos. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Entonces, pastor, ¿qué va a juzgar el Señor? ¿Qué hiciste con la gracia que te entregué? Fructificaste, diste vida, reconciliaste al mundo. Porque a la persona que no reconciliaste lo perdimos. Y no estamos entendiendo eso. El Señor Jesús, antes de partir, dio un encargo: id a todo el mundo y haced discípulos. Predicad el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Salva al mundo. La iglesia es un sueño maravilloso de Dios. Entre todas sus imperfecciones, es el sueño de Dios. No te excluyas de ella. Ahí está la vida de Dios fluyendo. Cuando yo me convertí, yo llegué a la iglesia y yo me sentía un marciano en la iglesia. Esta iglesia, ahora que soy pastor y hago lo que se me da la gana, se adecua un poco más a mí, a mis formas, a lo que soy. Pero cuando yo llegué, yo me tuve que adecuar a una iglesia donde de pronto me decían que yo tenía que usar terno, saco, corbata. Yo en mi vida había usado una corbata, un terno, jamás. Pero si así tenía que ser, pues lo hice. Me adecué, me adapté a la iglesia. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: adáptate, no friegues. A veces la persona: bueno, yo voy a servir cuando la alabanza sea así, bueno, yo voy a servir cuando tenga esto, cuando tenga el otro, bueno, no voy a servir porque no me gusta esto, la alabanza que... Hay personas que vienen aquí y lo único que hacen es estar criticando. Ay, sí, mira esta hermanita que ahora toca. Ay, mira, desafinó. Ay, mira. Cállate. Ponte a servir, a engendrar. Entonces yo agarré, hice eso y me adapté en la iglesia. Entonces cuando yo llegué y me adapté a la iglesia, me di cuenta que en la iglesia todo era células y en las células estaban los líderes. Entonces yo agarré y dije: Señor, yo quiero ser útil. ¿Qué puedo hacer yo en reciprocidad y gratitud hacia ti? Y el Señor me dijo: haz discípulos, engendra vida. Y yo le dije: pero eso me va a llevar a ser pastor. Yo no quiero ser pastor. Tienes que ser pastor, porque pastor no es un título. ¡Ey! Yo no tengo un título pastoral. Acá hay centenares de pastores. Pastor, pastora, todos los que deciden mentorear a alguien, engendrar hijos, son pastores. Entonces yo agarré y le dije: Señor, no quiero. Y Él me llamó a ser pastor. Yo estaba conflictuado porque esa era la segunda semana. Yo todavía temblaba en las noches y hasta me orinaba. No es broma. De lo mal que yo estaba en el momento que me convertí.
En las noches yo transpiraba, lloraba, temblaba en las noches, tenía pesadillas. Y en ese conflicto, en el peor momento de mi vida, el Señor me llamó. Y me decía que me quería usar. Yo en Cusco conocía 15 pastrulos, no más. Gente brava, brava, brava. Yo les iba a predicar y fumaban un troncho delante mío. Mientras que yo les estaba predicando, estaban fumando. Ahí es donde yo dije, no puedo con ellos, porque un día ellos me van a predicar a mí. Les estaba predicando, estaba yo. Y muchas veces fumaban y yo salía horneado. Entonces yo dije, un día voy a llegar mal, triste, voy a terminar siendo evangelizado. Entonces dije, no puedo con ellos. Y dije, Señor, si tú quieres que yo crezca, ¿cómo hago? No tengo discípulos y no conozco a nadie. No conocía gente en Cusco porque yo vivía en Lima y en realidad yo era de Urubamba, pero no conocía gente en Cusco. Decía, Señor, ¿cómo hago? Si tú quieres que yo te sirva y tú quieres que yo engendre discípulos, ¿cómo hago? Ahí yo me acerqué a mi líder, a Jonathan, y le dije, Jonathan, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que quiere que yo lidere una célula. Y Jonathan me dijo, wow, yo estaba orando por eso. Le dije, sí. Entonces yo dije, si le digo que voy a ser líder, me va a dar gente. Y yo agarré y le dije, ¿y ahora qué tengo que hacer para el líder? Y me dijo, gana gente. Y yo le dije, ese es el problema. ¿Cómo voy a ganar gente si no conozco a nadie? Entonces él agarró y me dijo, mira, brother, es poco a poco, hay que salir a evangelizar. Le dije, bueno, está bien, pero ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto nos van a pagar? Porque yo vi que en la iglesia tanta chamba que hacen, te tienen que pagar. No, Jarocho, te estás equivocando, no pagan nada. ¿Serio? Pero yo te he visto, tú le pagas la cena a tus liderados, los invitas, les pagas el taxi de un lugar para otro. Sí. Es parte de, me dijo. Le dije, ¿está complicado esto? Le dije. Me dijo, mejor piénsalo bien. Le dije, no tengo nada que pensar si Dios habló. Fueron pasando las semanas y de pronto mi líder, Jonathan, nos dijo así, bueno, de acá 1 mes y medio, 2 meses vamos a multiplicar la célula. Yo, oh, bien. Y van a salir como líderes. Y yo, sí, voy a ser líder al fin. Pero solo va a ser líder el que tenga 5 discípulos. Y yo, no tenía ni uno. Entonces yo entré en crisis y dije, ¿qué hago? Y es ahí donde el hermano de Jonathan Barak me dijo, vamos a predicar. Dije, vamos, brother. Roche no tengo. Tengo 2 versículos de memoria en el bolsillo. Vamos. No sabía más. Y dije, con 2 versículos suficiente. Eran claves esos 2 versículos. Me los sabía al revés, pero funcionaban. Entonces, Barak tuvo la grandiosa idea de salir a evangelizar a la salida de los colegios de mujeres. Entonces Barak y yo íbamos a la salida de los colegios y nos parábamos en la puerta así. Tenía pelo, agarrado. Y las chicas se acercaban y nosotros les decíamos, hola, ¿qué tal? Queríamos invitarlos a una reunión, que no sé qué cosa. Y ellas, ¡ay! Oye, funcionaba. La primera vez fueron 15 flacas. 15. Nunca más vi a ninguna. Fueron, se dieron cuenta que no era una fiesta, nunca más volvieron. Y así lo hicimos varias veces, pero no funcionaba. Entonces decimos, ¿sabes qué? Esta estrategia no está funcionando. Entonces cambié de estrategia. ¿Y sabes qué empecé a hacer? Me iba a la plaza de armas de Cusco, solo. Y empezaba a caminar. Y cuando veía que una persona estaba sentada sola en una banca, yo decía, si una persona está sentada en una banca, en una plaza, sola, es porque no tiene nada que hacer y está solo en la vida. No hay persona más fácil que evangelizar que esa. Entonces agarraba y me sentaba al lado de la persona en la banca. Y la saludaba. Y yo me iba acercando. Hasta agarrar coraje, ¿no? Hasta que de pronto ya estaba al lado de la persona sacaba la billetera, ya perdí. O sea, no, le decía.
quiero contarte algo. Y me dijo, no, es que estoy ocupado. Le dije, no me mientas, estás sentado en una plaza sin hacer nada, ocupado no estás. Solo necesito unos minutos, quiero contarte algo que me ha pasado, necesito contárselo a alguien. Por favor, solo escúchame. Ya, está bien, habla. Y yo le decía, y le contaba mi historia. Le decía, desde niño fui solo, crecí solo en soledad. Mi padre me dejó, mi madre me dejó, todos me dejaron. Pero el Señor me rescató cuando estaba perdido, cuando quería destruir mi vida, cuando ya no tenía significado, cuando había perdido el valor de existencial. Cristo llegó a mi vida y me dijo que yo era la niña de sus ojos. Las personas escuchaban mi testimonio en la plaza y lloraban y me decían, yo quiero lo mismo que tú tienes. ¿Qué hago? Y yo le decía, cree en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Nada más. Y me decía, yo creo. Entonces haz esta oración conmigo, porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel que creyere y que confesare que Jesús es el Señor, será salvo. El que sabe ese versículo sabe que lo he recitado al revés, porque hasta ahora no me lo sé de la manera correcta. Pero así va. Y ese fue el primer versículo que me aprendí. Y hasta ahora lo uso. Y las personas recibían a Cristo en su corazón y me decían, ¿y ahora qué hago? Decía, ve a mi célula. Y me decían, ¿qué es eso? Es una reunión. Hermanos, evangelicé un montón de gente en la plaza, mínimo unos 40. Adivina cuántos fueron a mi célula. 1. Fue 2 semanas, me pidió plata prestada, le presté y nunca más vino. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? No tengo discípulos. Y fui a la presencia de Dios. Escucha lo que te quiero contar. Y yo fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, yo quiero ser pastor. Dame almas. Le dije, Señor, yo te prometo, Señor, que yo las voy a cuidar. Yo las voy a cuidar con mi vida, Señor. Dame almas. Señor, confía en mí, por favor, Señor. Le dije, así le oraba. Yo quiero hijos, Señor, espirituales, dame hijos. Y oraba y le decía, Señor, y me levantaba a las 5 de la mañana todos los días y decía, Señor, dame hijos, dame hijos. Y un día entro al local en la iglesia y se me acerca una niñita así y me dijo, ¿tú eres el hermano Jarocho? Le dije, sí. ¿Puedo ir a tu célula? Sí. Claro. ¿Puedo ir con mi hermana? Sí, claro. Eran las personas que en mi vida jamás yo me hubiera acercado. Pero ya eran 2. A la siguiente semana se me acercó otro, un flaquito orejón como se fuera así. ¿Qué dice, hermano Jarocho? Le dije, no. Ya pues sí me han dicho que tú eres. Sí. ¿Qué ha pasado? Mi mamá me ha dicho que tengo que ir a una célula y quiero ir a tu célula. No, es que no tengo. Ya pues quiero ir a tu célula. Ya está bien. Y fue con su hermano. 4, y no les había ni predicado. Pero el Señor conocía los deseos de mi corazón. Pasó la siguiente semana y se me acercó una hermanita y me dijo, ¿tú eres el hermano Jarocho, no? Sí, mi papá me ha dicho que voy a ir a tu célula. ¿Y quién es tu papá? El pastor. Esta es hija del pastor, vale doble. Y ni le prediqué, dije. Y después vino otro que me dijo así, pucha, brother, puedo ir a tu célula, es que siempre me llevo mal en todas las células que voy, ando peleando con todo el mundo y creo que en tu célula me va a ir bien. ¿Puedo ir a tu célula? Ahí está Darwin. No, hace 18 años, ¿ah? Y está igualito, este brother se baña en formol. Nació viejo y sigue viejo, no es que esté joven. Y ya teníamos 6. ¿Te acuerdas? Que no teníamos ni casa para hacer la célula. Y yo le dije a este brother, le dije, chicos, estamos así reunidos, le dije, necesitamos un lugar para hacer la célula. Podemos hacerlo en mi casa. ¿Otro? ¿No hay otra opción? Darwin, no tengo. Pero en mi casa. Otra opción. No había, ya, vamos a tu casa. Ya, esta semana va a ser el bautizo y le decimos a mi mamá, ¿te parece? Y le dije, ya, está bien. Llegó el tiempo del bautizo, estamos ahí, me llamó y me dijo, Jarocho, ya te voy a presentar a mi mamá, vamos, te voy a presentar. Ya, vamos, camina adelante. Y me llevó hasta donde su mamá y agarra y me presenta, me dice, ella es mi mamá y
Y ya le dije para hacer la célula en la casa y yo la conocí a la señora y me dijo, y ella es mi hermana, es una pesada fea. Su hermana estaba sentada al lado de su mamá en el suelo así. Y yo dije, ¿es tu hermana? Sí. ¿O a ti te adoptaron, bro? Su hermana era un cuerazo. Y en ese momento yo fui donde Jonathan, le dije, bro, ya tengo casa para mi célula y posible esposa. Él agarró y me dijo, Jarocho, ¿qué te pasa? Recién estás empezando. Le dije, pero brother, está buenaza. Y agarró y me dijo, basta, ya bueno. Abrí la célula y empecé la célula con estos 6 personas y la hermanita que tenía que estar ahí obligatoriamente porque si no, no le daban permiso para ir a la discoteca. Era una distracción continua a la muchacha. Y estamos en la célula y yo empezaba mi célula siempre 1 hora y media antes y oraba por mi gente. La primera reunión de célula fuimos 7. En la segunda reunión de célula dije, chicos, hay que traer gente. Éramos 9. Los desafié y les dije, tenemos que crecer. Hay que empezar a invitar gente de una manera loca y descomunal. Hermanos, la célula terminó teniendo más de 60 personas. ¿Te acuerdas, Arwin? En 3 meses éramos más de 60 personas. Era loco. Yo no evangelizaba a nadie, pero engendraba vida. No eran mis capacidades, era Dios. Pero te voy a decir una sola cosa que yo sí se hacía todos los días. Me levantaba en la mañana, 5 de la mañana, y agarraba mi lista de las personas que estaban. Primero eran 7, después eran 9, y oraba uno por uno y le decía, Señor, toca la vida de Darwin, toca su vida, Señor, transfórmalo, Señor, que él pueda conocer tu corazón, que él vaya al encuentro, que sea tocado por ti en el nombre de Jesús. Yo reprendo cada espíritu que vaya a encontrar su vida. Señor, yo declaro que él tendrá tu vida, él será usado por ti en el nombre. Y empezaba a orar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y llegaba un momento que no podía orar porque eran demasiados, entonces ponía mi mano sobre el papel y decía, Señor, bendice a todos estos. Me acuerdo que hubo un tiempo que empezó a entrar a nuestra célula Andy Malabares, el hermano menor de los Malabares, que eran los delincuentes más canqueados de Cusco. Cuando él entraba así. Y entraba un séquito, ¿no? Como de 10 o 15 pirañas. Todos escondían sus billeteras y se ponían a un costado. El brother iba porque le gustaba jugar fútbol conmigo al final de la célula. Se convirtió, dejó su vida, ahora está casado, va a una iglesia. No, nunca sabes quiénes pueden a tu célula. En primer encuentro que enviamos 16 personas. Solo yo envié 16 personas. Multipliqué mi célula en 3 meses. Y después de eso multipliqué otra vez. Y ya en 1 año terminé con 8 células. Y después de 8 células, el siguiente año tuve 16. Y el subsiguiente 24. Y el siguiente año tuve 45 células. Y después llegué a tener 115 células en Cusco. Y después de tener 115 células en Cusco con 26 años, en ese transcurrir de tiempo cosas milagrosas habían pasado. Me terminé casando con esa muchacha de la célula que se llama Gabriela. Y es que habla así de mi cuñado. A veces conoces gente maravillosa en la iglesia. Tenía 26 años. Ella era pastor de pastores. Hermanos, no hay un don en mi vida. Hace unos días atrás, estaba regresando del encuentro antes de ayer, después de predicar. Ayer, estaba manejando y les dije, no, el viernes fue, ¿no, Chío? Chío, ¿dónde estás? El viernes fue, ¿no? Le dije, he descubierto que solo sirvo para una cosa, solo sirvo para predicar. En realidad soy muy inútil para todo lo demás. Pero es en la intimidad donde engendré, no predicando. No tengo un don más grande que el tuyo, no soy mejor que tú, pero hay un anhelo profundo en mi corazón por reconciliar al mundo con Dios y que la gente conozca que Cristo es el Salvador de sus vidas. Y Dios quiere usarte a ti como me usa a mí. Dios quiere usarte como un instrumento vivo. Deja de negar ese propósito existencial dentro de ti que te llama desesperadamente a reconciliar al mundo. Mi oración no ha cambiado, Kevin. Sigue siendo la misma. Hay un mantra que yo repito, tal vez esa palabra no te gusta,
Pero hay frases que tienes que repetir continuamente en tu mente y tienes que creértela. Yo seré padre de multitudes. Y mi oración sigue siendo la misma en la presencia de Dios. Y le digo, Señor, dame hijos, dame millares, dame hijos. Y le digo, Señor, confía en mí. Y voy a dar mi vida por ellos. No soy el mejor de los pastores, no soy el mejor de los padres. Pero sí voy a dar mi vida por ellos. Y hay personas que llegan a la iglesia y vienen con un corazón roto porque sus pastores los defraudaron o porque sus padres los dejaron. Y yo siempre les digo una sola cosa. Si es que en algún momento te dijeron que tú no fuiste deseado, que tú viniste en este mundo y que nadie te quiso, yo te quise. Tú fuiste engendrado en mi intimidad con Cristo. Yo le pedí a Dios que tú vengas a esta iglesia. Tú fuiste engendrado en amor. Y Dios quiere que tú lleves esa verdad a otras personas. Reconcilia al mundo con Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Jonathan no me hubiera recibido en su casa? Si él no me hubiera dado un colchón y ropa para vestir. ¿Sabe Dios qué sería yo? Haz lo que otro hizo por ti. Nada más. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, Jesús está diciendo, anda y haz lo que yo hice por ti, Pedro. Anda, haz lo que yo hice por ti, Juan. Haz lo que yo hice por ti, Mateo. Dile al mundo que lo amo. Nada más. No hay dones, no hay talentos especiales para esto. Es solo quererlo. Un anhelo profundo en tu corazón. Ponte de pie, por favor. Disculpen que me haya excedido de la hora otra vez. Es otra cosa en la que no soy bueno. Uno nunca sabe a quién puede conocer en la iglesia. Así, sin querer, conocí a Luis, esa mujer maravillosa que abrió las puertas de su casa para que un muchacho haga una célula. No me conocía siquiera. Y me abrió las puertas de su casa. Cada vez que iba a su casa, nos preparaba lunch, nos preparaba comida. Y yo pienso que en algún momento se asustó porque empezó con 7 o 10, pero después tenía que comer a 60. Y abrió las puertas de su casa completamente desinteresada. Dijo, haz una célula en mi casa. Y ahí empezó un mover de Dios. Decenas de jóvenes se fueron convirtiendo de una manera sobrenatural. Y ella vio el mover de Dios. Fue tanto así que se enamoró que me dijo, toma, llévate a mi hija. Nadie hubiera imaginado eso. ¿Cuánta gente se fue convirtiendo solo porque alguien decidió abrir la puerta de su casa para una célula? Acá hay personas que yo les suplico, hay que abrir una célula, hay que abrir una célula. No tengo tiempo, ¿qué va a pasar esto? Tú no sabes quién puede llegar a tu célula. Estás frenando el mover de Dios por tu egoísmo, porque estás pensando solo en ti. Abre las puertas de tu célula. Pastor, yo no sé liderar, no importa, levanta tu mano, al final busca un líder. Di, quiero una célula en mi casa. Vamos a abrir una célula en tu casa. Vamos a invitar a la gente del barrio. No sabemos quién se puede convertir. Puede ser un Paul. Paul también está en Urubamba, tenía problemas de alcoholismo, era un desastre. Pastor, ahora es pastor. Nadie se hubiera imaginado que él terminaría siendo pastor. No sabes a quién le puedes estar evangelizando, predicando, dándole la reconciliación. Algún día yo voy a invitar a Alex para que les cuente su testimonio. Algún día ustedes van a saber quién es él. Para que se caigan de espaldas la gente que de pronto llega acá a la iglesia, rescatadas por Dios. Solo les puedo decir una cosa, si él no estaría aquí, él estaría preso ahorita. O muerto. Este ni hablar. Es más, la policía te está esperando allá afuera.
Amados, necesitamos predicar el evangelio. Hay una unción especial en este ministerio. Es una unción de multiplicación, de engendrar. No sabes qué placer es que de pronto tú veas personas que en algún momento tú les predicaste, les compartiste el ministerio de la reconciliación y ahora quieren ser pastores, están predicando, están sirviendo en la iglesia. Ves matrimonios siendo restaurados, familias siendo restauradas, jóvenes saliendo de las drogas, niños. ¡Wow! Amado, Dios te está llamando. Pero pastor, ¿y qué hago con mi esposa, mi familia, mis hijos, mi papá? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Tú haz lo que yo te encomendé a hacer. Yo me voy a encargar de lo demás. Yo me voy a encargar de lo demás. Yo viví en una angustia continua por mi padre, mi mamá, mi esto, y me alejé de toda mi familia cuando me convertí. Y cuando me dediqué al ministerio, el Señor empezó a convertirlos a ellos. Hermano, es tiempo. Dios quiere usarte. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Si tienes algo conmigo, aún estoy aquí. No perseguimos un nombre, no perseguimos un reconocimiento ni un título. Perseguimos el ser llenos de ti. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero ser lleno de tu voluntad en mi vida. Quiero saber que estoy vivo, engendrando vida y dándolo todo. No niegues ese llamado en ti. No lo niegues. Ahí donde estás, dile: Señor, heme aquí. Úsame. Úsame.